Me llamo Emilio Vázquez y tengo 55 años. Durante los últimos 18 años, he dirigido Vázquez Seguridad Digital, la empresa que mi padre construyó desde cero aquí en Guadalajara, Jalisco. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para empresas grandes que operan en México, y nuestra reputación en todo el Bajío es sólida como el acero. Mi mente analítica y mi capacidad para anticipar problemas siempre han sido mis mayores fortalezas tanto en los negocios como en la vida. Pensé que tenía un buen matrimonio con Esperanza. Habíamos estado juntos desde que yo tenía 35 años, y ella parecía abrazar el negocio familiar y todo lo que conllevaba. Nuestros dos hijos, Sebastián de 19 años y Valeria de 17, eran el centro de nuestro mundo. O al menos, pensé que eran el centro del mío. Mi padre había estado luchando contra un cáncer de páncreas durante 8 meses. Los doctores del Hospital Civil de Guadalajara nos habían dado el pronóstico, y todos sabíamos que el final se acercaba. Papá siempre había tratado a Esperanza como si fuera su propia hija, y pude ver cuánto significaba su aprobación para ella a lo largo de nuestro matrimonio. Por eso, lo que pasó en su funeral me golpeó como un tráiler. Si te gustan las historias de venganza fría y giros argumentales intensos, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora. Aquí hay historias completamente nuevas e inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. El servicio memorial se llevó a cabo en el Panteón de Belén, una mañana gris de octubre de 2023. Toda la comunidad tecnológica de Guadalajara apareció para presentar sus respetos. Papá había sido mentor de la mitad de los profesionales de ciberseguridad de la ciudad, y los clientes de nuestra empresa enviaron representantes desde lugares tan lejanos como Ciudad de México y Monterrey. Aún estaba parado junto a la tumba, viendo cómo bajaban el ataúd, cuando Esperanza se me acercó con un sobre en las manos. Su timing no pudo haber sido peor, pero mirando hacia atrás, creo que ese era exactamente el punto. Emilio, dijo, con voz sorprendentemente firme. Necesito que firmes esto. Abrí el sobre y se me heló la sangre. Papeles de divorcio. Justo ahí, con tierra aún pegada a mis zapatos de la tumba de mi padre. ¿Hablas en serio ahora mismo?, pregunté manteniendo mi voz baja. La gente aún andaba por ahí, ofreciendo condolencias. El momento no es ideal, pero esto necesitaba pasar, respondió. Según el testamento de tu padre, los bienes familiares se transfieren a mí como la nuera sobreviviente. Mi abogado dice que es incuestionable. Antes de que pudiera procesar lo que realmente estaba diciendo, Sebastián y Valeria caminaron detrás de ella. Mis propios hijos, de 17 y 15 años en ese momento, me miraron con expresiones que nunca había visto antes. Frías, casi disgustadas. Papá, hemos tomado nuestra decisión, anunció Sebastián lo suficientemente fuerte para que varios amigos de la familia lo escucharan. Vamos a cambiar nuestro apellido a Herrera. El nuevo compañero de mamá nos ha ofrecido oportunidades que tú nunca podrías darnos. Valeria asintió de acuerdo. Queremos vivir con mamá y Arturo. Él nos entiende mejor de lo que tú lo hiciste jamás. Arturo Herrera. Mi socio comercial de 7 años. El hombre en quien había confiado con acceso a los datos más sensibles de nuestros clientes y a los sistemas financieros. Parado ahí en mi traje negro, rodeado de dolientes, sentí que algo dentro de mí cambió. No era enojo. El enojo es caliente e impulsivo. Esto era algo más frío, más calculador. El mismo pensamiento metódico que había construido nuestro imperio de ciberseguridad ahora dirigía toda su atención a esta traición. Lo que Esperanza no sabía era que había estado observando esta traición desarrollarse durante meses. Cuando diriges una empresa de ciberseguridad, desarrollas ciertos instintos sobre el engaño y patrones inusuales. Y el comportamiento de Esperanza había estado encendiendo alarmas desde principios de 2023. Comenzó con cosas pequeñas, se volvió protectiva con su celular,
inclinando la pantalla cuando mandaba WhatsApp. Comenzó a trabajar tarde en su trabajo de mercadotecnia con más frecuencia, pero cuando llamaba a su oficina, su asistente decía que se había ido horas antes. Había cargos inexplicables en nuestra tarjeta de crédito compartida, cenas en restaurantes caros del centro cuando decía estar en casa con dolor de cabeza. Pero la verdadera señal de alarma era Arturo. Se había unido a nuestra empresa en 2016, cuando expandimos a consultoría corporativa. Arturo era suave, encantador, y tenía un MBA del ITSM Campus Guadalajara. Se especializaba en desarrollo de negocios y tenía habilidades legítimas. Pero desde inicios de 2023, había estado haciendo preguntas sobre nuestra estructura financiera que iban más allá de su nivel salarial. «Oye, Emilio», mencionaba casualmente durante las reuniones, «he estado pensando en la asignación de activos de la empresa. ¿Cuánto de nuestro capital líquido está invertido en esa cartera de bienes raíces de Guadalajara que tu papá armó?» O pasaba por mi oficina y decía, «Tu padre fue brillante con esas inversiones tempranas. Apuesto a que el fideicomiso familiar vale más que el negocio mismo ahora, ¿verdad?» En ese momento, pensé que solo estaba haciendo conversación. Ahora entendía que estaba llevando a cabo reconocimiento. El avance llegó en julio de 2023, cuando nuestro departamento de TI marcó patrones de acceso inusuales en nuestro sistema. Alguien había estado accediendo a archivos de clientes y registros financieros fuera del horario normal de trabajo. La ciencia forense digital era clara. Eran las credenciales de acceso de Arturo, pero los horarios de acceso coincidían con las noches cuando debería haber estado en casa. Fue entonces cuando comencé mi propia investigación silenciosa. Contraté a un investigador privado llamado Marco Salinas, un ex agente del CNI que se especializaba en casos de espionaje corporativo. En 2 semanas, Marco tenía evidencia fotográfica de Esperanza y Arturo reuniéndose en el Hotel Villa Premier en el centro de Guadalajara, no una, sino múltiples veces durante varios meses. Pero la verdadera bomba llegó cuando Marco descubrió que habían estado reuniéndose con una abogada de sucesiones llamada Victoria Mendoza. Tenía reputación de encontrar interpretaciones creativas de la ley de herencias, particularmente en casos que involucraban familias mixtas y estructuras comerciales complejas. Me di cuenta de que no solo tenían una aventura, estaban planeando una toma completa de control. El testamento de mi padre sí incluía una disposición que parecía beneficiar a Esperanza, pero dependía de circunstancias específicas que yo sabía que no se habían cumplido. Sin embargo, si podían manipular la interpretación legal y obtener control tanto de mis bienes personales como de mis acciones en la empresa, efectivamente podrían forzarme a salir de mi propio negocio. La manipulación de Sebastián y Valeria fue quizás la parte más cruel. Arturo se había estado posicionando como la figura paterna cool y comprensiva desde mediados de 2023. Los llevaría de compras con su tarjeta American Express, prometiéndoles autos cuando cumplieran 18. Un Jetta GLI para Sebastián, un Mazda CX-30 para Valeria. Les pintó un panorama de escuelas privadas, fondos universitarios y vacaciones a Europa. Tu papá es muy conservador con el dinero. Escuché que le decía a Valeria durante una carne asada familiar en agosto de 2023. Cuando tenga más influencia sobre las finanzas familiares, verán cómo se ven las oportunidades reales. Documenté todo. Cada reunión sospechosa, cada irregularidad financiera, cada conversación que pude grabar de manera segura usando mi teléfono. Consulté con mi propia abogada, Patricia Morales, quien se especializaba en derecho empresarial y había manejado varios casos de fraude corporativo de alto perfil en el occidente del país. Emilio, me dijo Patricia durante una reunión confidencial en septiembre de 2023. Si están planeando lo que crees que están planeando, van a tener que cometer varios delitos federales para lograrlo. Fraude, malversación, posiblemente hasta delincuencia organizada si están coordinando esto con terceros.
Pero no podía actuar aún. Mi padre se estaba deteriorando rápidamente, y cualquier escándalo familiar lo habría destruido emocionalmente en sus últimos meses. Papá amaba genuinamente a Esperanza. La había acompañado al altar en nuestra boda en 2003, porque su propio padre había fallecido. La consideraba la hija que nunca tuvo. Así que esperé, observé, y me preparé. Reestructuré silenciosamente mis bienes personales, moviendo dinero a cuentas a las que Esperanza no podía acceder. Documenté cada irregularidad en el comportamiento de Arturo y preservé evidencia digital de su conspiración. Más importante, establecí sistemas de monitoreo que rastrearían cualquier intento no autorizado de acceder o transferir fondos de la empresa. La parte más difícil fue actuar normal alrededor de mi propia familia, sentarme a cenar, escuchar a mis hijos hablar sobre sus planes futuros, sabiendo que habían sido manipulados por personas en las que confiaban, ver a Esperanza interpretar a la esposa devota mientras planeaba robarme a ciegas. Pero la paciencia es una virtud en la ciberseguridad. Los mejores hackers siempre se revelan cuando piensan que están seguros. Solo tenía que esperar a que Arturo y Esperanza hicieran su movimiento. El funeral fue el jueves 12 de octubre de 2023. Para el lunes 16 por la mañana, Arturo y Esperanza habían cometido su primer error importante. Estaba sentado en mi oficina a las 7 de la mañana, revisando informes trimestrales, cuando nuestra directora financiera, Carmen Navarro, tocó mi puerta con expresión preocupada. «Emilio, tenemos un problema», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Alguien inició una autorización de transferencia bancaria durante el fin de semana por 3.200.000 pesos de nuestra cuenta de operaciones a una firma consultora extranjera de la que nunca he oído. «Enséñame», dije, aunque ya sabía lo que encontraría. La solicitud de transferencia tenía la firma digital de Arturo y estaba fechada el sábado 14 de octubre, 2 días después del funeral de mi padre. La empresa receptora aparecía como Consultoría Estratégica del Pacífico S.A., registrada en las Islas Caimán. «Carmen, necesito que congeles todas las transferencias externas inmediatamente y llames a nuestro banco», instruí. «Diles que estamos llevando a cabo una auditoría interna y necesitamos una retención de 48 horas en cualquier transacción superior a 100.000 pesos. ¿Debería notificar a Arturo sobre el congelamiento?», preguntó. «Aún no. Veamos cómo reacciona cuando lo descubra por sí solo». No tuve que esperar mucho. Arturo irrumpió en mi oficina a las 10:15 de esa mañana, su compostura usual completamente perdida. «Emilio, ¿qué está pasando con nuestros sistemas bancarios?», exigió. «Tengo un contrato de consultoría urgente que necesita ser financiado hoy, y el banco me está dando largas sobre congelamientos de cuenta». «No estoy seguro de a qué te refieres, Arturo», respondí con calma. «¿Qué tipo de contrato de consultoría requiere una transferencia de 3.200.000 pesos a las Islas Caimán en fin de semana?» Su cara se puso pálida. Se dio cuenta de que yo sabía. «Es un gasto comercial legítimo para la cuenta de Industrias Hernández», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Discutimos expandir nuestras operaciones caribeñas. ¿Lo hicimos? No recuerdo esa conversación. E Industrias Hernández tiene sede en Tijuana. ¿Por qué necesitarían servicios de consultoría de las Islas Caimán?» Arturo salió de mi oficina sin otra palabra. Esa tarde, llamé a Patricia Morales y le dije que era hora de actuar. Para el miércoles 18 de octubre, había presentado medidas cautelares preliminares congelando todos los bienes mancomunados pendientes de una investigación contable forense. Más importante, había contactado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Guadalajara. Lo hermoso del fraude financiero es que siempre deja un rastro digital. Y cuando estás casado con alguien que dirige una empresa de ciberseguridad, ese rastro se vuelve muy fácil de seguir. Los contadores forenses descubrieron que Arturo y Esperanza
habían estado sistemáticamente desviando dinero de nuestro negocio durante meses en 2023. Habían creado contratos de consultoría falsos, inflado facturas de proveedores e incluso establecido empleados fantasma para cobrar nómina. La cantidad total excedía los 8.800.000 pesos, lo que elevó sus crímenes a territorio de delito grave federal. Pero la evidencia más condenatoria vino de sus propias comunicaciones. Los teléfonos empresariales que nuestra empresa proporcionaba tenían todo respaldado a nuestros servidores seguros. Cada mensaje de WhatsApp, cada email, cada llamada entre Esperanza y Arturo estaba preservada en perfecta claridad digital. Las transcripciones fueron devastadoras. Esperanza discutiendo cómo había interpretado perfectamente a la nuera doliente para ganar la confianza de mi padre. Arturo presumiendo sobre lo fácil que era manipular la culpa del viejo, sobre las largas horas de trabajo de su hijo. Incluso bromearon sobre mis hijos llamándolos idiotas útiles, que proporcionarían palanca emocional durante los procedimientos de divorcio. Cuando Sebastián y Valeria se enteraron en noviembre de 2023 de que su madre y su novio se habían referido a ellos de esa manera, su actitud cambió dramáticamente. Valeria vino a mí llorando una noche. «Papá, encontré la laptop de mamá abierta y vi algunos de los reportes legales», sollozó. «¿Es verdad lo que dicen sobre ella y Arturo robando de la empresa?» «Me temo que sí, mi amor», respondí abrazándola. «Pero eso no es tu culpa. Fueron manipulados por personas en las que confiaban». Sebastián fue más difícil de alcanzar, pero cuando la fiscalía arrestó a Arturo en nuestra oficina, frente a varios empleados en diciembre de 2023, la realidad finalmente lo golpeó. Su adoración de héroe por Arturo se desmoronó cuando lo vio esposado en las noticias locales de Televisa Guadalajara. El Informador publicó una historia en primera página. Ejecutivos de Vázquez Seguridad Digital acusados en esquema de malversación de 8.8 millones. El artículo detallaba cómo un socio comercial de confianza y la esposa del director ejecutivo habían defraudado sistemáticamente al negocio familiar mientras el patriarca moría de cáncer. Nuestros clientes, en lugar de abandonarnos, se unieron alrededor de la empresa. Vieron la historia como prueba de nuestra experiencia en seguridad. Después de todo, habíamos atrapado a los criminales usando nuestros propios sistemas. Varios contratos nuevos llegaron en las semanas siguientes a los arrestos. Los bienes de Esperanza fueron congelados, incluyendo la casa que había asumido que sería suya, a través de la manipulación de la herencia. Tuvo que mudarse con su hermana en Tlaquepaque y tomar un trabajo en un call center para pagar su defensa legal. Arturo perdió su credibilidad profesional cuando la condena por fraude quedó en su expediente. Ninguna empresa respetable en la industria tecnológica lo contrataría. Lo último que supe a principios de 2024 es que estaba vendiendo seguros en León. El Tribunal Testamentario dictaminó en febrero de 2024 que las acciones de Esperanza constituían fraude testamentario, lo que automáticamente la descalificaba de recibir cualquier beneficio de herencia. El fideicomiso familiar permaneció exactamente como mi padre había querido, protegiendo el negocio y proporcionando para la educación de sus nietos. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó en marzo de 2024, cuando tanto Esperanza como Arturo fueron sentenciados en el Tribunal Federal de Guadalajara. El juez Fernando Vega sentenció a Arturo a 4 años en prisión federal y le ordenó pagar 9 millones de pesos en restitución. Esperanza recibió 3 años y se le ordenó pagar 4.800.000 pesos adicionales en daños por su papel en la conspiración. El fiscal federal lo llamó uno de los casos más despiadados de fraude familiar que había visto en 20 años en el estrado. Me senté en la galería y los vi mientras se los llevaban esposados. No sentí satisfacción, ni sensación de venganza cumplida. Solo un reconocimiento silencioso de que la justicia había seguido su curso natural.
El cambio más profundo vino en mi relación con Sebastián y Valeria. La verdad sobre la manipulación de su madre había destrozado su visión del mundo, pero también abrió la puerta para conversaciones honestas que nunca habíamos tenido antes. «Papá, ¿cómo te mantuviste tan calmado durante todo esto?», me preguntó Sebastián una noche en abril de 2024, mientras trabajábamos juntos en mi oficina en casa, revisando sus tareas universitarias. Había decidido estudiar ingeniería en sistemas en el ITESO, queriendo eventualmente unirse al negocio familiar. «Hijo, cuando alguien traiciona tu confianza, tienes dos opciones», le expliqué. «Puedes reaccionar emocionalmente y cometer errores, o puedes pensar estratégicamente y dejar que sus propias acciones los destruyan. Las personas que mienten y roban siempre revelan su verdadera naturaleza eventualmente». Valeria, que ahora tiene 17 años y está cursando el último año de preparatoria, se había interesado en derecho empresarial después de ver los procedimientos del juicio. Pasa horas haciéndome preguntas sobre gobierno corporativo y ética legal. «¿Tenías miedo de que mamá realmente tuviera éxito?», me preguntó. «¿Miedo? No. ¿Decepcionado? Absolutamente. Pero tu abuelo me enseñó algo importante sobre los negocios y la vida. Siempre mantén registros detallados y nunca actúes por enojo». Esas lecciones me sirvieron bien. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nuestra reputación para detectar fraude interno nos convirtió en la firma de ciberseguridad preferida para empresas preocupadas por amenazas internas. Conseguimos contratos con FEMSA, Grupo México y varios bancos importantes en todo el occidente del país. Los ingresos aumentaron 35% en 2024. Ascendí a Carmen Navarro a directora de operaciones y contraté 2 contadores forenses adicionales. Desarrollamos nuevos protocolos de seguridad interna que se convirtieron en estándares de la industria. Harvard Business Review incluso publicó un estudio de caso sobre nuestra metodología de detección de amenazas internas en junio de 2024. A mediados de julio de 2025, recibí una carta de esperanza mientras cumple su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos. Afirmaba estar reformada, asistiendo a clases de estudio bíblico, y quería hacer las paces. Preguntaba si podíamos arreglar visitas supervisadas con los niños. Les mostré la carta a Sebastián y Valeria, ahora de 19 y 17 años respectivamente. Su respuesta fue inmediata y unánime. «Papá, algunos puentes no pueden reconstruirse», dijo Valeria firmemente. «Ella tomó sus decisiones, y nosotros hemos tomado las nuestras». Sebastián asintió. «Tenemos un negocio familiar que dirigir juntos. Ese es nuestro futuro, no quedarnos en sus errores». Estaba orgulloso de su madurez y sabiduría. Arturo escribió varias cartas también durante el primer semestre de 2024, principalmente tratando de culpar sus acciones a presión financiera y afirmando que nunca quiso lastimar a la familia. Las tiré sin leer más allá del primer párrafo. Algunas personas nunca aceptan responsabilidad por sus decisiones. Hoy, en agosto de 2025, Vázquez Seguridad Digital emplea a más de 200 personas y tiene oficinas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Sebastián acaba de completar su tercer año en el ITESO con mención honorífica y comenzará sus prácticas profesionales en nuestra división de análisis de amenazas en enero de 2026. Valeria iniciará su último año de preparatoria este mes y ya ha sido preseleccionada para estudiar Derecho Empresarial en la Universidad de Guadalajara. Hemos creado un fondo de becas en nombre de mi padre para estudiantes que estudian ciberseguridad y ética empresarial. Se otorgará por primera vez en octubre de 2025 a jóvenes que demuestren tanto habilidad técnica como carácter moral. La combinación que papá siempre dijo era esencial para el éxito duradero. El mes pasado celebramos el 22º aniversario de la empresa con una recepción en el Instituto Cultural Cabañas. Clientes, empleados y colegas de la industria
se reunieron para honrar el legado de mi padre y el negocio que construyó con integridad y trabajo duro. Mientras estaba parado en el pódium, viendo las caras de personas que habían confiado en nosotros con sus datos más sensibles y seguridad financiera, me di cuenta de algo importante. La traición que comenzó en el funeral de mi padre en octubre de 2023 finalmente había fortalecido todo por lo que él había trabajado para construir. Esperanza y Arturo pensaron que podían robar nuestro legado a través del engaño y la manipulación. En cambio, sus acciones probaron que el éxito legítimo viene de la paciencia, la preparación y la toma de decisiones con principios. Mi padre siempre decía que el carácter no se construye durante los buenos tiempos, se revela durante los peores tiempos. La peor traición de mi vida se convirtió en la base para los mejores años del negocio de mi familia. Algunas personas podrían llamar venganza a lo que pasó, pero yo prefiero pensar en ello como rendición de cuentas. Cuando diriges una empresa construida sobre confianza y seguridad, aprendes que la verdad siempre sale a la superficie eventualmente. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para dejar que pase naturalmente. Hoy, cuando jóvenes empresarios me piden consejo de negocios, siempre les digo lo mismo que mi padre me dijo a mí. Mantén registros meticulosos, confía, pero verifica, y nunca dejes que las emociones anulen el buen juicio. Esos principios te protegerán de la traición y te posicionarán para el éxito duradero. El nombre Vázquez aún significa algo en la comunidad empresarial de Guadalajara. Significa integridad, confiabilidad y el tipo de pensamiento metódico que construye riqueza generacional. Ese es un legado que vale la pena proteger, y estoy orgulloso de pasarlo a Sebastián y Valeria. Si disfrutaste esta historia, por favor dale me gusta a este video y déjame un comentario diciéndome qué pensaste. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y toca la campanita de notificaciones para recibir alertas sobre nuevas historias como esta. Gracias por ver, y te veo en la siguiente.